del norte parecían vivir en armonía bajo el dominio inglés, pero detrás de esa calma crecían las tensiones políticas, económicas y sociales. Después de la Guerra de los 7 Años, que enfrentó a Inglaterra contra Francia, el Imperio Británico quedó con enormes deudas. Para recuperarse, decidió aumentar los impuestos a sus colonias americanas, sin permitirles opinar ni votar en el Parlamento. Los colonos, que ya se consideraban diferentes de los ingleses, vieron esto como una injusticia. Entre las medidas más odiadas estaban la Ley del Azúcar de 1764, la Ley del Timbre de 1765 y la Ley del Té de 1773. Estas leyes afectaron el comercio, a los productos básicos y hasta los documentos legales. Los colonos sentían que eran tratados como súbditos de segunda clase y por eso surgió un grito que los uniría: no impuestos sin representación. La tensión aumentó hasta el límite en 1773, cuando ocurrió el famoso Motín del Té en Boston, cuando colonos se disfrazaron de indígenas y subieron a barcos británicos y arrojaron cargamentos enteros de té al mar como acto de rebeldía. Inglaterra respondió con las temidas leyes intolerables, cerrando el puerto de Boston y enviando más soldados. En lugar de calmar la situación, esto solo provocó más enojo. En 1774, representantes de casi todas las colonias se reunieron en Filadelfia, creando el primer Congreso Continental. Allí decidieron unirse para defender sus derechos y también enviaron una carta al rey Jorge III pidiendo justicia. Pero el rey los ignoró. No hubo diálogo, solo represión. Y así, en abril de 1775, comenzaron los primeros enfrentamientos armados en Lexington y Concord. Estos disparos marcaron el inicio de la Guerra de Independencia. Las colonias formaron el Segundo Congreso Continental y nombraron a George Washington como el comandante del nuevo ejército. Washington, con su liderazgo estratégico y decidido, logró transformar un equipo de voluntarios en un gran ejército decidido. Mientras tanto, las ideas de ilustración, igualdad, libertad y derechos naturales se expandía por los colonos. El 4 de julio de 1776 llegó un momento decisivo. Las colonias firmaron una declaración de independencia escrita por Thomas Jefferson con ayuda de John Adams y Benjamin Franklin. Este documento defendía que todos los hombres tienen derechos naturales a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, y que si el gobierno no le respetaba eso, el pueblo estaba en todo su derecho de cambiarlo o eliminarlo. Las colonias declararon oficialmente su independencia, pero los británicos no estaban dispuestos a perder su territorio más valioso sin luchar. Durante los primeros años, los colonos enfrentaron grandes dificultades. En la batalla de Long Island, los británicos tomaron Nueva York y George Washington tuvo que retirarse. Sin embargo, la moral se levantó cuando, en diciembre de 1776, Washington cruzó el río Delaware y sorprendió al enemigo en la batalla de Trenton. Fue una victoria crucial que devolvió la esperanza. En 1777, la batalla de Saratoga cambió el curso del conflicto, pues la victoria de los colonos convenció a Francia de que podían ganar y decidió apoyarlos con barcos, soldados y dinero. El apoyo francés fue decisivo. Además, España y Países Bajos ayudaron de forma indirecta, debilitando a Inglaterra en otras partes del mundo. El joven marqués de Lafayette, un noble francés, viajó personalmente a América para unirse al ejército de Washington. Su valor y amistad con el general fueron fundamentales. A pesar de los avances, la guerra fue larga y agotadora. Los recursos eran escasos y los inviernos eran muy duros. Muchos soldados murieron por hambre o por frío, especialmente en Valley Forge. Pero Washington no se rindió, logró mantener a su ejército unido hasta la fase final del conflicto. En
1781 se libró la batalla de Yorktown, una de las más importantes. Con ayuda de los franceses, Washington logró encerrar al ejército británico del comandante Cornwallis, obligándolo a rendirse. Esa rendición marcó el final de la guerra. Inglaterra, agotada y sin recursos, no tuvo más que aceptar la derrota. En 1783 se firmó el Tratado de París, en el que Gran Bretaña reconoció oficialmente la independencia de los Estados Unidos de América. Las 13 colonias se convirtieron en una nación libre, pero el reto apenas comenzaba. Había que crear un nuevo gobierno. En 1786 se aprobó la Constitución de los Estados Unidos, inspirada en los ideales de la Ilustración, la libertad, la división de poderes y derechos individuales. George Washington fue elegido como el primer presidente en 1789, símbolo de unidad y ejemplo de liderazgo. Thomas Jefferson siguió promoviendo sus ideales de igualdad y soberanía popular. Benjamin Franklin fue recordado como el gran diplomático que consiguió la ayuda de Francia. Y por otro lado, el rey Jorge III pasó a la historia como el monarca que perdió el imperio más prometedor de su tiempo. El triunfo de las colonias no solo cambió América, inspiró a pueblos enteros, primero a Francia en 1789 y luego a las naciones de América Latina, que también comenzaron su lucha por la libertad. De un pequeño grupo de colonias nació una nueva nación y con ella una nueva era en la historia del mundo.